Encuentro Feminista. Bienvenidas y bienvenidos a tu programa Soror Encuentro Feminista. Recuerda que se transmite por www.radiouta.com. ¿Cuándo? Los jueves a las 7 de la noche y los domingos en su repetición a las 11 de la mañana. Al igual que los domingos a las 11 de la mañana ya está disponible para que puedas mirar, apreciar el programa en YouTube, en nuestra página de YouTube, en Soror Encuentro Feminista. Así que les saluda con mucho agrado en estos días ya de frío, de lluvia, ¿no? Está cambiando ya el clima de manera intensa, extrema. Les saludo con mucho gusto en la voz toica. Saludamos también a nuestro equipo, al director de producción, a París Paredes, a la directora técnica, Carla Arredondo. Y por supuesto, saludamos también con mucho gusto y le damos la bienvenida a una querida amiga, pero sobre todo amiga y que nos aporta, nos da un gran, siempre nos marcas, Gaby, la luz en estos temas, ¿no? En estos temas tan difíciles, tan álgidos, pero innegables. Estaba yo leyendo un poco al respecto y entonces dice Patricia Castañeda justamente en esta obra que me recomendaste, dice, antes era no tenía nombre, hoy no se puede nombrar, ¿no? Entonces, antes no se reconocía y hoy no se puede nombrar. ¿Y de qué estamos hablando? De las violencias derivadas de las desigualdades, de estas violencias, de estos ámbitos que afectan gravemente a la comunidad universitaria, pero sobre todo en mayor número, con un impacto mucho mayor a las mujeres en la vida universitaria, a las mujeres que se encuentran en estos espacios de educación superior, que pueden ser compañeras, desde compañeras trabajadoras, compañeras alumnas, compañeras académicas, compañeras administrativas. Así que bienvenida, Gaby, muchas gracias. Este programa se está realizando y se transmite en el marco del 25 de noviembre, el día 25N, el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia hacia las mujeres y las niñas. Un día que se sigue nombrando por ese motivo, por estos motivos, porque hoy en día las mujeres seguimos en esta situación, seguimos viviendo, padeciendo, sufriendo, ¿no? Las violencias, las diferentes violencias. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenida. Muchas gracias. Pues el día de hoy justo pensaba, mañana tengo asignatura de género y el tema es violencia por razones de género con mi grupo. Y pensaba en que los chicos, las chicas, las chiques llegan a la universidad, a las universidades, reconociendo lo que es la violencia, justo nombrándola, sabiendo que no es válida y que hay todavía grandes tareas y creo que justo es lo que el día de hoy pues nos corresponde. Además, feliz de que llegó el frío. Entonces, eso a mí me encanta y me permite también mirar cómo se puede transitar justo para estos tiempos en que el frío, la naturaleza parece que se vuelve a recoger, que hiberna pues tal cual y que eso nos permitirá reflexionar y mirar hacia adentro, ¿no? Sí, Gaby. Coincidimos también, a mí me gusta mucho el frío, ¿no? Lo asocio también como con la reflexión, con la introspección, ¿no? Como los tiempos para pensar, para dilucidar, también para avanzar. Gaby, y entonces mañana tú tienes esta asignatura con tus alumnos y con este tema. Quiero yo pedirte, Gaby, de qué semestre son tus alumnas, alumnos, alumnes.
Primer semestre, es un grupo Wow, de primer semestre y por eso me gusta, esta asignatura es la asignatura de género y me encanta porque me permite mirar justo cómo llegan. Y llegan con herramientas distintas que hace generaciones no había, no existía. Y me parece que ese es un paso importante. De pronto pensamos que los cambios tienen que ser como grandes saltos, pero finalmente los cambios no siempre son monumentales, no siempre son cambio de era, sino son procesos que se van realizando en lo cotidiano. Bueno, como trabajadora social, siempre hablamos de los entornos cotidianos porque creemos que es ahí donde se realizan los cambios y el que nombren, el que reconozcan y el que exijan, me parece que sí marca el impacto de los movimientos feministas, el impacto de las agendas que hemos ido construyendo a lo largo de los años en torno a ir desnaturalizando la violencia. Pero esto no significa que todavía lo hemos logrado. Sin embargo, a mí me permite mirar la posibilidad justo de lo que sí merecemos, que es tener universidades libres de violencia y de discriminación. así es, Gaby. Fíjate que retomando esto que comentaba en un primer momento, sobre la lectura del trabajo realizado por Patricia Castañeda y otros y otras y otras, titulado La violencia en las universidades. Es, ella dice también, ¿no? Bueno, yo lo que quería retomar es que ella nombra, o bueno, señala, dice, hemos transitado de lo innombrado a lo innombrable. ¿No? ¿Por qué? Porque se va normalizando, se normaliza y normativiza. Y esto es realmente preocupante, muy preocupante. Y ella señala en esta lectura, la violencia en las universidades es el reflejo de la sociedad patriarcal. Exacto. Por eso es tan importante esta actividad y esta labor, este compromiso que tú tienes en la universidad y me encanta que sea con los, digo, es encantador, es necesario con todos y todes, pero que sea con los chicos, las chicas, les chiques de primer semestre es súper importante, ¿no? E interesante y es un buen principio, me parece, en su ingreso a la licenciatura. Fíjate que me gustaría que nos dieras un poco, que nos compartieras un poco de tu clase de mañana, de tu actividad de mañana, y que nos pudieras contextualizar, Gaby, de manera como esquemática, si tú quieres muy breve, eh, cuáles son las violencias que se viven en el ámbito universitario. Ok, bueno, el día de mañana vamos a abordar las violencias, a iniciar por lo que implica la violencia estructural. Es importante reconocer cuando hablamos de las violencias que hay varios elementos importantes. Uno, que es el ejercicio de poder, de un poder simbólico, justo que de hecho Patricia Castañeda nombra muy bien en su libro, que en las universidades hay un poder inclusive generado por el conocimiento que se va construyendo y que es la tarea fundamental de las universidades, formar nuevos profesionales y generar nuevos conocimientos para la sociedad. Y esto se puede convertir justo en un espacio de poder. Ese es un elemento que está colocado dentro de las universidades. El otro tiene que ver con el tema de género, donde a los hombres se les ha otorgado el permiso de violentar, de usar con la intención de controlar e inclusive también de provocar daño a todas aquellas personas que considera subordinadas a él, que son las mujeres y también las personas de las diversidades.
Y el otro elemento que también está colocado dentro de las universidades, pues es el poder de la autoridad, ¿no? El poder de la autoridad jerárquica, donde a partir de un nombramiento y de lo que conlleva ese nombramiento, pareciera que se le confiere un ejercicio de autoridad que puede llegar inclusive a tolerar o a permitir o inclusive abusar de las personas que están sujetas a esa autoridad. Entonces, con el grupo justo vamos a reflexionar sobre estas condiciones de autoridad y cómo el poder, cuando se usa para controlar y para poder ejercer un daño, estamos hablando ya de la violencia en sí misma. Y la violencia es una expresión de la desigualdad y también de la discriminación, porque no a todo mundo se violenta, no todo mundo violenta, eh, y, y se requiere pues de una serie de condiciones y de validaciones sociales para decirle a esa persona, y me refiero simbólicamente, o sea, nadie le dice puedes violentar, pero hay un discurso social que permite que violente y que valida esa violencia. Y por otro lado, también en el grupo quiero que reflexionemos sobre el daño. En múltiples ocasiones, cuando hablamos de la violencia, nos quedamos en esta cuestión de ejercicio de poder, de los procesos de desigualdad, pero no del daño, perdón, del daño en la persona que recibe directamente la violencia y del daño de la comunidad donde se encuentra esta persona. Y estos daños, pues lo que hacen es trastocar los proyectos de vida personales y la condición o la percepción de encontrarse en un espacio seguro de la comunidad. Y el otro tema es cómo replicamos la violencia, o sea, cómo están las condiciones y cómo decidimos también replicar la violencia, porque al final la violencia es un acto de decisión. O sea, yo decido si ejerzo la violencia o no, decido si utilizo el poder y para qué lo utilizo o no lo utilizo, y también decido si por acción o por omisión decido causar un daño, porque la violencia en múltiples ocasiones también la miramos como un acto, o sea, como un hecho, pues algo que se ejecuta, pero también la violencia puede estar colocada en omisión de otorgar un servicio, de otorgar un apoyo, o sea, en el no dar, de acuerdo a las condiciones, también puede generar violencia contra las personas. Y por último, pues mirar que en estos procesos hay naturalización, que hemos mirado que por medio de la repetición vamos mirándolo como un acto que ahí está colocado y que muchas personas inclusive no se cuestionan. Entonces, y es importante reconocer los procesos de normalización, porque eso justo es lo que va generando los silencios, va profundizando los daños e inclusive va favoreciendo, perdón, la impunidad. Y ese es el otro elemento que justo dice Rita Laura Segato, que la impunidad es uno de los elementos que permite la reproducción de la violencia cuando las autoridades y los estados hacen caso omiso de todas las quejas, de todos los señalamientos de las personas que han recibido la violencia. Y que la impunidad está colocada desde el nivel más básico hasta las autoridades más altas, que por medio justo de estas estructuras permiten la reproducción de la violencia y que la favorece la impunidad, porque las personas al percibir que probablemente no haya nada más que hacer o que no haya nada, entonces es cuando empiezan estos grandes silencios o estas rabias contenidas, ¿no? Que al final también se convierten en procesos de rabias comunitarias y que tendríamos que pensar en ellas porque pueden movilizar
para construir y también pueden movilizar para cuestiones, pues de otro tipo de impactos, ¿no? Entonces, va por ahí. Sí, Gaby, pues qué bien lo has descrito, has hecho esta descripción, esta introducción y nos dejas bien claro. Por un lado, cuando tú hablas de impunidad, me viene a la mente y me regresa esta sensación de mucho enojo e indignación cuando las autoridades no pueden reconocer que vivimos situaciones de violencia, que las mujeres, las comunidades, las diversidades vivimos situaciones de violencia, ¿no? Y han surgido un grupo que les dice, pues, nosotras tenemos otros datos. Y es necesario mantener esta situación, o sea, mostrar que sí hay datos, que sí hay cifras, que sí hay personas que están afectadas, que están siendo violentadas. Gaby, también resulta importante, quiero rescatar de aquí de lo que comentas, cuando tú nos hablas de esto y nos describes, nos das la clara idea, nos queda tan claro y quiero subrayar, la violencia, la has descrito y se describe, pues, que se ejerce, que quien la ejerce, que puede ser alguien que está junto a nosotras, a nosotros, a nosotres, y que puede estar en una relación vertical y en una relación horizontal, ¿no? Exacto. Igual en una situación de subordinación, por ejemplo, alguien que sea de tu equipo a quien le das instrucciones, ¿no? Que recibe instrucciones. Entonces, la violencia se manifiesta, las violencias se manifiestan desde lo vertical, de arriba para abajo, de abajo para arriba y de lo horizontal. Uh-huh. Esto, Gaby, y todas las violencias, porque estamos hablando y tú estás señalando también estas violencias, las violencias entre académicas, las violencias en el ámbito laboral, las violencias desde el ámbito docente, las violencias entre pares, ¿no? Las violencias están presentes en todas, pueden estar presentes y se pueden ejercer en todas las relaciones. Gaby, entre las manifestaciones de las violencias en los ámbitos universitarios está la violencia entre pares, en todos los ámbitos, o sea, en el laboral, entre docentes, entre administrativos y entre compañeras, compañeros, compañeras. Cuando se habla, fíjate que me parece, Gaby, tengo la ligera, la ligera impresión, o yo creía, ¿no? Debo reconocer, válgase la expresión, yo creía que el mundo, que las chicas, los chicos, las chiques, estudiantes, vivían con mayor gravedad las violencias, la padecían, las sufrían, eran las víctimas de las violencias. Pero me dio por darme una vueltecita en la Endire del 2021 y resulta, no especifica ámbito universitario, pero sí habla de la violencia en el ámbito laboral en general. Entonces resulta que los números son altísimos. De las mujeres que trabajan, hay, hay diferentes manifestaciones de la violencia en el ámbito laboral, pero las hay desde las que ocupan el 96%, las mujeres, el 96% de las mujeres que tienen o han tenido vida laboral han vivido la violencia, han padecido la violencia en el ámbito laboral. Y también revisando, me fui un poco más, en la Ciudad de México es donde más se presenta esta violencia. Es el espacio, el territorio donde más se presenta. Entonces, esto me lleva a preocuparme mucho porque en la universidad, en los espacios universitarios, seguro esto se refleja, ¿no? ¿Cómo se vive esto en las universidades, Gaby? Hay múltiples expresiones en realidad. Sí se refleja, o sea, tú iniciaste con una cita justo de la doctora Patricia Castañeda,
que realizó una investigación en torno a cómo se viven las violencias dentro de las universidades y la inició a partir, primero en el entorno del confinamiento y de la pandemia de COVID, y ya luego extendió pues la investigación, y esto nos dio escenarios muy interesantes, complejos y también preocupantes. Primero comentar justo, bueno, primero te quiero decir que vi un video de una mujer que en un espacio, en un escenario con una gran presencia, pues, como de personas en un entorno laboral. Decía ella que era falso, hablaba sobre que era falsa las brechas de género en los espacios laborales. Y decía ella, lo único que se necesita es voluntad para poder ocupar un cargo dentro de las entidades. Y hablaba de que, bueno, muchas mujeres, por ejemplo, les decían en la entrevista, oye, ¿tienes hijos menores? Y las mujeres decían, pues sí. ¿Y vas a ir a la cita con el pediatra? Pues sí, tengo que llevarlo. ¿Y vas a ir a las juntas escolares? Sí, pues tengo que ir a las juntas escolares. Y hablaba sobre todas estas cuestiones que sabemos que son limitantes para las mujeres en su vida laboral. Y ella decía, yo dije, yo no tengo hijos, yo puedo aquí estar hasta altas horas de la noche, puedo ir a cursos, puedo ir a seminarios, puedo entrar temprano, puedo irme tarde, y entonces es falso lo que esas mujeres dicen. Y desde ahí empieza, y todo el mundo le aplaudía, y es muy indignante justo que este tipo de discursos se continúen replicando, porque al final parte de lo que tenemos que entender de las violencias es que no es solo un acto personal. O sea, lo hace una persona, pero está atravesado por una serie de condiciones que se han construido histórica y culturalmente dentro de cualquier espacio, y esto incluye el espacio laboral. Eso es importante primero tenerlo. Y que hay algunos actos, por ejemplo, dicen, es que las computadoras que se utilizan en la oficina para llevar el control de la bodega, por ejemplo, ponen algunas imágenes que son obscenas y que pasamos, o los compañeros las ponen, pasamos las compañeras y me incomoda, ¿no? Y que ellos saben que les incomoda y las siguen, o sea, colocando en el fondo de pantalla, en un espacio donde es un espacio institucional, en un equipo de cómputo que no es propio y que lo ocupan para incomodar a las compañeras. Y eso parecería una broma o un juego, pero es parte del clima laboral. O sea, es cómo son las condiciones cotidianas en las que yo me encuentro como mujer y que se reproducen, o sea, que mis compañeros van reproduciendo, ¿no? Eso es importante mirar, qué es lo que sucede en mi entorno que me genera incomodidad y que me han enseñado que pareciera que estoy exagerando, o sea, eres muy quisquillosa. O sea, ¿qué te ofende una imagen de este tipo? No, no es que seamos quisquillosas, es que nos incomoda que el cuerpo de la mujer sea utilizado como objeto. O sea, porque al final esa imagen que representa a una mujer colocada como objeto, pues significa la mirada de las mujeres dentro de ese espacio, cómo son miradas, no las miradas de las mujeres, sino cómo son miradas las mujeres y convertidas en objeto, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede en la competencia de los espacios laborales? O sea, ¿cómo se lee la currícula de una compañera para buscar, por ejemplo, una promoción laboral? Lo que implica la escalada jerárquica dentro de los espacios, ¿no? Si una mujer, por ejemplo, está condicionado su ascenso a el número de faltas, de retardos que tiene y de permisos, o sea, estoy hablando primero como de condiciones estructurales, pues es obvio que los currículos de todas las que hemos sido madres, hay permisos, hay faltas y hay ausencias, porque no hay socialmente y no hay por parte del Estado, y bueno, tú eres estudiosa de esto,
espacios de cuidados, o sea, donde se apoya a las mujeres que están trabajando en cuidar a hijos, a hijas, o sea, que estatalmente, que institucionalmente se resuelva el tema de los cuidados. Mientras esto siga sucediendo, o sea, vamos a continuar teniendo problemas para poder ascender. Aunque tengamos buena experiencia, buen currículum, o sea, esta otra parte como oculta el currículum se mira pues ahí. Y porque justo los hombres pues aún no están trabajando dentro de este tipo de espacios. Eso es un elemento importante, me parece, porque genera condiciones para colocar la violencia por razones de género. Recuerdo que, bueno, en una facultad, no voy a decir el nombre, por ejemplo, había diadas de maestros para asignaturas y lo que sucedía era que se confiaba más en el conocimiento del docente que en el conocimiento de la docente cuando la diada era hombre-mujer. Y los hombres se les veía como los que colocaban el conocimiento dentro de la asignatura y las mujeres como quien organizaban el grupo. O sea, era la que veía los equipos, si había un problema para presentar tareas, o sea, tareas de cuidado, la reproducción de tareas de cuidado. Y entonces aquí dicen, ¿dónde está la violencia? Lo que sucede es que al final la trayectoria no se reconoce igual en ella que en él. Porque al final quien se mira como el que puede estar escalando sigue siendo él porque él es el que da frente al grupo el conocimiento. ¿Esto qué va produciendo? O sea, va produciendo condiciones de desigualdad y la desigualdad genera la violencia. O sea, genera la apropiación de conocimientos de las compañeras investigadoras, por ejemplo. Eso es un ejercicio de violencia. O sea, hay investigadores que toman el trabajo, o sea, de sus alumnas cuando las están tutorando, por ejemplo, en la maestría o en el doctorado, y que hacen las publicaciones, o sea, y que que las invisibilizan de todo ese tipo de proceso, y por ejemplo, son violencias que todavía no estamos trabajando. O sea, que sabemos que están presentes, pero que aún nos falta como continuar profundizando en qué es lo que sucedió ahí, porque es un ejercicio de poder. Y es un ejercicio donde descalifica a la otra. Y donde le vulnera sus derechos inclusive. Y es una condición de género, porque es un proceso de subordinación. No lo hace igual con sus compañeros varones, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede? Que en múltiples ocasiones, por ejemplo, hay parte del personal, por ejemplo, secretarias o quien hacen este tipo de gestiones administrativas, o sea, que son acosadas también, no por su jefe solamente, sino inclusive por sus compañeros de trabajo. Así o sea, por ejemplo, mujeres que tienen horarios laborales en la tarde, que salen más tarde, o sea, que son expuestas, o sea, que no solo es el jefe que abusa de ella, sino los compañeros que están en la misma área, que ejercen violencia de cualquier tipo, incluyendo la sexual, para tratar a veces de incomodar a la compañera. Hay casos en los que inclusive no solo es incomodar, sino quitarla porque saben que ella está haciendo un curso para poder hacer el examen, para poder competir pues en alguna de las convocatorias de promoción, ¿no? O sea, ese tipo de actos están presentes dentro de lo cotidiano. O inclusive cuando hay mujeres que ingresan a áreas que no son típicamente femeninas, sino a trabajos que están masculinizados, por ejemplo, que tiene que ver con mantenimiento, o sea, ya sea plomería, electricidad, jardines y todo, en múltiples ocasiones también son violentadas porque están ocupando espacios que no son propios. O sea, que no son propios de las mujeres, están invadiendo espacios que han sido masculinos históricamente dentro de las universidades
y que hay ejercicio de violencia en contra de ellas. O sea, con esto quiero decir que en los múltiples espacios tenemos que continuar reconociendo y visibilizando cómo hay diversas manifestaciones de la violencia e empezar procesos de denaturalización, porque es de lo que se trata, o sea, de que miremos que estos ejercicios son ejercicios abusivos, ejercicios que provocan un daño, o sea, y que a largo plazo, a largo, a mediano y a corto Y plazo, inmediato. Uh-huh. exactamente inmediato, hay un daño en las compañeras, ¿no? O sea, tan solo el hecho de no querer continuar trabajando en ese lugar, la cuestión de, por ejemplo, así se manifiesta el no sentirte a gusto. O sea, no solo es la cuestión de decirte, no, a ver, compañero, no me violentes, sino eh, empieza diciendo, ya no quiero estar ahí, mejor busco el cambio, mejor trato de regresar al antiguo trabajo. O O sea, renuncio, Gaby. Hay sí, casos de porque al final, compañeros que han renunciado. exactamente, porque la denuncia es muy complejo denunciar. No, a ver, yo quiero como colocar varios niveles cuando hablemos de denuncia. La denuncia implica en primer momento un proceso personal. Y la violencia desgasta a nivel emocional y desgasta a las herramientas psicosociales. O sea, lo que hace la violencia es que empieza a generar aislamiento, genera duda inclusive del acto de la violencia. O sea, ¿sí me estará violentando o no me estará violentando? ¿O estoy exagerando? O sea, duda de mi percepción sobre la situación que estoy teniendo, este, va minando también mi autoestima, va profundizando los silencios personales, porque en múltiples ocasiones quizás no pedí apoyo porque no sabía a quién pedirlo y porque después me dicen, oye, pues ¿por qué te siguen? Si ya sabes lo que te está pasando, ¿por qué no haces algo ahí? O sea, está el señalamiento y eso es un proceso de revictimización también, el no creer lo que está sucediendo, o sea, porque ya lo miró que otra compañera hizo la denuncia, presentó la queja, en las universidades se presenta la queja, porque presentó la queja y dudaron de su palabra, dudaron de la veracidad, y aparte porque no hay, o sea, porque cuando hablamos sobre todo de una condición laboral, hablemos también de una parte contractual. No soy abogada, pero también hay un tema contractual ahí de contratos, o sea, donde se tiene que revisar otro tipo o sea, de actos que no son solo administrativos, sino que son en base a una relación laboral. Y, o sea, se va complejizando. Entonces, primero que ella tenga las herramientas emocionales suficientes para decir, voy a poner una queja. Después, los mecanismos dentro de las universidades que reciban la queja, que le den seguimiento, o sea, a la queja y que le puedan dar una resolución. Eso es como la otra parte. Y la otra más es el entorno también comunitario. O sea, ¿qué sucede con la comunidad, con el grupo en el cual ella se encuentra cuando inicia este tipo de procesos? ¿Es apoyada? ¿Es marginada? ¿Es violentada por el grupo también que se siente agredido, agraviado? O sea, ¿qué es lo que sucede? Me refiero a que esto es muy complejo. Pero el que sea complejo no significa que no te vamos a hacer nada. Significa más bien que tenemos que continuar mirando cuáles son los mecanismos que tenemos que ir creando para que esto pueda desatorarse, se pueda deshacer todos estos nudos de situaciones tan complejas, porque son niveles personales, niveles comunitarios y niveles institucionales. Sí, Gaby, fíjate que también quiero comentarte que entre los daños, ¿no? Tú has señalado, vienes señalando entre los daños, el dudar de sí misma, la depresión, el ausentismo, el quererse cambiar de espacio, pero también la, el renunciar, Exacto. definitivamente a la actividad laboral. A veces
en esa institución, o a veces es tan grave el daño que se renuncia a la vida laboral en completo. Exacto. Y otra, y tú lo has dicho bien claro y yo lo quiero subrayar, Gaby. Fíjate, tú hablas en plural, ¿no? Cuando dices, se ejerce por un conjunto, bueno, no lo has dicho como un conjunto, se ejerce es por los compañeros, por los académicos, por tal y tal. Y aquí es que quiero resaltar este aspecto de las violencias, el cómo la violencia llega a través de un conjunto, a través de una fratria, a través de una hermandad. Y pareciera que a veces resulta que ni siquiera se conocían o se llevaban tan bien, pero cuando entran a causar el daño, se unen. Y se unen en diferentes, hay autores que lo señalan, ¿no? La triada, la fratria, estas características. Se unen y participan en diferentes niveles. Entonces la compañera que está siendo violentada pierde el piso, pierde la cordura, pierde no, como tú lo señalas, la razón de qué está pasando, sobre qué le está aconteciendo. Porque habrá quien tome la foto, ¿no? O el video, habrá quien la va a divulgar, habrá quien la comente, habrá quien llega y le dice a la compañera, mira lo que está pasando, pero es que tú haces esto y tal, ¿no? Y se va haciendo este conglomerado, esta fratria, donde participan más de un violentador, más de un agresor. Exacto. Por eso es tan importante que el trabajo sea, como tú lo vienes señalando, ¿no? Colectivo, que estén participando se esté participando desde el ámbito personal, desde el ámbito institucional, pero también desde el ámbito comunitario. Todos y todas y todes debemos estar involucrados en la atención, en la prevención, en la erradicación. Esto y es tan importante. Yo haría hasta un llamado en este marco del 25 de noviembre. Participemos todas, todos, todes, porque todavía en algunos espacios es como que se mueve en el ámbito de lo individual. Es que usted está siendo agredida por tal, pero ¿por qué? ¿Qué le hizo? ¿O qué no le hizo? No, este es un rasgo claro y que hay que nombrarlo, ¿no? De la violencia. Participa la comunidad. Exacto. Porque la violencia se construye dentro de los espacios, dentro de la sociedad. O sea, socialmente se construye al agresor y a la víctima. La misma sociedad va configurando quién puede agredir, o sea, y va permitiendo, pues, va tolerando ciertas conductas, decisiones de algunos donde está colocado y donde se valida su presencia como un agresor. Una mujer que es agresora, de inmediato es señalada, de inmediato es sancionada, si no legalmente, por lo menos socialmente. En cambio, en los hombres no se cuestiona al agresor, se cuestiona a la víctima, y eso lo vemos en todos los medios de comunicación, inclusive, ¿no? O sea, no solo en las instancias, sino cómo se reproduce en todos los lugares este discurso. ¿Dónde estaban los papás? ¿Dónde estaba el novio que la dejó abandonada? ¿Dónde estaban las amigas? ¿Por qué estaba vestida esa hora? ¿Por qué no tomó un Uber? ¿Por qué si ya sabía que iba a tomar? O sea, todo eso está configurado socialmente. Y es validado socialmente y lo vamos reproduciendo. Y entonces aquí me parece que son importantes dos elementos. Como tú acabas de decir, el pacto patriarcal, o sea, el pacto donde los hombres se unen para justo, para defenderse, para protegerse, y no solo de protegerse a nivel personal, o sea, bueno, yo protejo aquí a mi amigo Hugo, Paco y Luis, no se trata solo de eso, sino se trata de que echan a andar todos los mecanismos institucionales para poder proteger.
O sea, esa es como la otra parte dura y perversa, pues, de los temas de la violencia. Y bueno, la parte de prevención es como dura de utilizar, pero es cómo se utilizan todos los dispositivos para poder proteger al agresor, ¿no? Desde las amistades personales, o sea, los vínculos personales, hasta institucionalmente no permitimos que nadie haga algo en contra de esta persona, de este agresor, porque si no se desmorona, o sea, se desmorona ese poder patriarcal. Y el otro está en la comunidad, donde hay hombres, mujeres y personas de la diversidad que validan también estos actos de violencia, ¿no? Recuerdo una campaña en España que le decían a los hombres, rompe el pacto. O sea, porque dicen los hombres, ¿cómo participar en esto? Recuerdo que una vez un chico en una universidad me decía, es que nosotros, o sea, había habido un feminicidio en esa universidad y había una serie de jornadas para reflexionar sobre qué sucedía con la violencia, qué lo tocaba a cada quien, y un chico decía, es que déjenos protegerlas, porque nosotros queremos protegerlas. ¿Por qué no se dejan proteger? Y cuando ya me tocó responderle, yo le decía, es que no queremos que nos protejan, lo que queremos es que no nos agredan. O sea, si no hay violencia, no se necesita la protección. En ese sentido, o sea, en el sentido que los hombres nos tengan que cuidar. Y por lo tanto se trata pues de ir desmontando también todas estas masculinidades que tienen esta doble faceta, donde por un lado se les coloca como los protectores y por el otro lado se les da la autoridad para agredir. Tienen estos elementos, muchos más por supuesto, pero estos dos elementos, ¿y de qué se trata? Pues de desmontarlos también. O sea, porque cuando se respete la integridad de las personas y donde estamos las mujeres y las personas diversas, pues ya no tendría que haber un tema de protección en esta lógica patriarcal. Y el otro lado justo, entonces, por eso es tan importante mirar el tema de la comunidad. Porque entonces, ¿qué estamos reproduciendo en la comunidad que valida este tipo de incidentes? Que puede ser inclusive el hacer caso omiso de la violencia que se está viviendo. O sea, decir, bueno, pues ya pasó, pues en lugar de mirar que podemos trabajar como comunidad, pues mejor vámonos todo el mundo ya a nuestra casa. O sea, la indiferencia es parte también de los elementos que permiten la consolidación de estos factores que profundizan la violencia. Sí, Gaby. Es realmente grave, ¿no? Yo, fíjate que me gustaría pedirte que tengamos una próxima charla, que nos concedas una próxima entrevista. Estamos en el marco del día 25, el Día por la No Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, el día 25 de noviembre. Y entramos a una campaña de los 16 días de activismo que culmina el 10 de diciembre, el Día Mundial de los Derechos Humanos, y que ojalá en ese tiempo nos pudieras conceder otro espacio para que habláramos y nos hablaras tú, nos presentaras qué pasa con los avances. Porque ya creo que ya ni hablamos de desafíos porque como que no hay avances, ¿no? No, en estos últimos tiempos, hacia una mirada a grosso modo, no se miran los avances. No en todos los espacios y no en todos los aspectos, ¿no? Muchas universidades, algunas universidades sí han avanzado, han crecido, tienen más instrumentos, mecanismos, los equipos están más preparados, ¿no? Nombran la violencia, la nombran, la señalan, la atienden, la trabajan para la erradicación. Pero en el contexto social, creo que hace falta mucha información. Se venía avanzando,
la sociedad estaba más informada, eh, actuaban, pero hoy no. Fíjate, yo lo relaciono y lo traigo, siendo asesora de igualdad sustantiva, podría yo en tiempo pasado, hasta hace unos 2 años, podrías decir, y hoy no lo he revisado, pero podría decir que, y de manera categórica, que no hay espacios de contratación de mujeres de todos los niveles, profesionistas, administrativas, etcétera, que esté transversalizado por la igualdad sustantiva. ¿Por qué? Porque no se reconocen, como tú bien lo has señalado, sus currículums, sus trayectorias. Pueden ser excelentes, pero cuesta tanto trabajo reconocerlas. Estos espacios mayormente en algún momento cumplieron la regla o la propuesta de tener espacios, una contratación en igualdad, ¿no? Y agarraban hombres y mujeres, pero las mujeres quedaban con los salarios menores. Sí. Incluso desempeñando la misma actividad laboral, tenían un salario menor. Hoy todavía se habla, aunque ya no se visibiliza tanto esto de los techos de cristal, las escaleras rotas, las escaleras sin peldaños, ¿no? Que nos describen las dificultades que tienen las mujeres para acceder a los espacios de mando o a los espacios más profesionalizados, justamente porque están atravesadas por el tema de los cuidados, ¿no? Están esclavizadas en los cuidados, donde no hay mayor participación, donde no se visibiliza, donde la política pública está estancada. Y así también estamos estancadas en el tema de la política pública para la prevención, la atención, incluso la sanción, el acceso a la justicia para quienes padecen la violencia, quienes están siendo afectadas por la violencia. Fíjate que en Soror estamos participando en una campaña que nos han invitado un grupo de colegas feministas, las chicas de la Aquelarre, las feministas de la Aquelarre, donde nos hacen la invitación para participar, y quiero tomar un breve minuto para comentar sobre esta campaña. La campaña se llama La Marcha de las Catrinas y consiste en que se envía un correo electrónico a la dirección de las de la Aquelarre para donde se hable del caso específicamente de feminicidio. Si se conoce de un caso de feminicidio, si eres familiar de la víctima de feminicidio, etcétera, y que se sostenga las voces, que se sostenga la exigencia, el reclamo por el acceso a la justicia. Hemos seguido esta campaña de cerca en Soror y pueden ustedes consultar toda los requerimientos para participar en la campaña, para tener este espacio de visibilidad de la problemática y seguir y continuar exigiendo justicia en comunidad, ¿no? Juntas, en este sentido de que juntas podemos avanzar, podemos caminar y abrazarnos, acompañarnos y ser poderosas. Entonces esto lo pueden mirar en la página de Facebook en Soror Encuentro Feminista. Gaby, estamos ya en nuestros tiempos finales y no me quiero adelantar porque sí quisiera que nos acompañaras, que estuvieras para hablar de los avances. Entonces, dejemos un poco para un siguiente programa, pero sí te quisiera yo comentar, tú has hablado ya de esta campaña que sucedió en España, has hablado ya de que los hombres se manifiestan diciendo rompamos el pacto patriarcal, haciendo este llamado. ¿Qué tenemos en las universidades con respecto a la comunidad de los compañeros, les compañeres? ¿Qué hay? ¿Qué se ha hecho por acá?
¿Qué se hace? Bueno, pues son, estoy pensando como, ¿desde dónde hacemos? Creo que en la UNAM, que es la experiencia donde yo estoy específicamente, hay dos niveles, dos estructuras que permiten trabajar el tema de la violencia, que es ahorita en lo que nos vamos a referir. La coordinación para la igualdad de género, entre las funciones que tiene está la prevención de la violencia. Y a nosotras nos toca trabajar en los espacios comunitarios el tema de la prevención por medio de acciones comunitarias, por medio de eh, trabajo en las redes sociales, en los medios de comunicación. Ahorita salió nuestra boletina donde tratamos de reunir todas las acciones que se hacen en las diferentes escuelas, facultades e institutos. Por ejemplo, en estos 10 días de activismo, 16 días de activismo en contra de las violencias hacia las mujeres y las niñas, y ahí ustedes, se llama la boletina, y es un documento donde van a encontrar de todo, debates, cines, seminarios, algunos formatos más académicos, algunos más de difusión, de reflexión, de análisis comunitaria, y es parte de nuestra labor justo que la universidad vaya mirando que hay construcción de este tipo de espacios de reflexión. También tenemos cursos de capacitación y de sensibilización sobre estos temas, dirigido a alumnado, a docentes, y también colaboramos con la Dirección General de Personal para cursos para trabajadores. También está la dirección donde se han hecho algunas encuestas para conocer, por ejemplo, ahorita el tema de cuidados y de discriminación. Bueno, una sobre cuidados, cómo están los temas de cuidados en la universidad, y el otro sobre cómo se percibe la discriminación de la comunidad LGBTQI más y disidencias. Y bueno, pues es como, primero a grandes rasgos lo que estamos haciendo. Y bueno, pues está también la Defensoría, que es la que se encarga de atender los casos de violencia por razones de género. Y ahí está todo el tema de recepción de quejas y de acompañamiento a casos, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos como dos estructuras que están trabajando. Nosotras no solo prevenimos, sino se trata de ir diseñando políticas universitarias para la construcción de la igualdad en la universidad, que esa es una aspiración que tenemos muchas universitarias, muchos y muchas también, porque creemos que la UNAM tiene que ser una UNAM libre de violencia y de discriminación, y que nos toca trabajar y construirla, porque sabemos y reconocemos que aún hay muchos retos, muchas tareas que tenemos que realizar. Así es. Hace el anuncio, Gaby, completo para que leamos todo mundo y accedamos todo mundo, todas, todos, todes a la boletina. La boletina está en nuestra página de internet, que es www.igualdad.unam.mx, y ahí van a encontrar en la entrada está el flyer de la boletina. Y ustedes le dan clic a la boletina y les va a abrir todas las acciones que tiene la universidad. Ahorita ya estamos hablando de cientos de actividades. Sabemos que esta es parte de la suma para trabajar en contra de la violencia. O sea, sabemos que esto no es la respuesta absoluta porque no existe, sino se trata de ir construyendo procesos, y eso es en lo que estamos. Entonces, les invito a que conozcan la boletina en nuestra página, y de hecho tiene una edición mensual, y la que salió el día de hoy es especial justo por el tema de los días de activismo en contra de la violencia por razones de género contra las niñas y las mujeres. Muchas gracias, Gaby. Yo también les tengo una invitación más, también desarrollada desde tu ámbito, desde la SIGU y con otras instituciones, con otros espacios de la UNAM.
Para mañana se anuncia el taller presencial, manifestaciones de violencia de género contra las mujeres en el ámbito laboral. En un horario, este taller presencial se desarrollará en un horario de 11 a 1 de la tarde, este día 23 de noviembre, en el Auditorio Nabor Carrillo, que está ubicado en el circuito de investigación científica, a un costado del anexo de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. Fíjate que tienen un hash súper lindo, ¿no? Muy Sí, comprometido, que habla de compromiso. Prevenir es invertir en igualdad. Y lo está exactamente. organizando la UNAM, ustedes, SIGU, Igualdad de Género, la Secretaría de Desarrollo Institucional, la Comisión de Igualdad y la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. En este taller participa el maestro Oscar Yáñez, me parece que es colega tuyo en Sí. trabajo social, y, y yo Mera. Ay, Ok, qué felicidades, qué maravilla. gracias, Gaby. Entonces, en este compromiso, del que no nos sustraemos, ¿no? Y de Claro. que hemos avanzado, hoy parece que no tanto, pero no lo dejamos. Es un compromiso que se sostiene, así como tu trayectoria, Gaby, es ya larga, también cumpliendo, atendiendo este compromiso en nuestra querida universidad, en nuestra querida UNAM. Gracias, Toy. Ahí Pues seguimos. ahí seguimos y seguiremos desde nuestras trincheras. Sí, Gaby, muchas gracias, muchas gracias. El conjunto de la comunidad universitaria tenemos que mirarte y reconocerte y agradecer, ¿no? Que este trabajo que realizas tú, compañeras, compañeros, compañeros, y que no tiene vuelta, camina hacia frente. La universidad se distingue, la UNAM se distingue justamente por estos avances que ustedes van logrando. Ya hablaremos de ello, Gaby. ¿Me lo Gracias, Toy. prometes? Claro que sí. Ok, muchas gracias. Pues ha Gracias. sido un gusto tenerte por acá, Gaby. Te despedimos con un gusto enorme. Avancemos y te esperamos pronto. Muchas gracias y gracias por la invitación. Con gusto. Pues nos despedimos el equipo de producción, París Paredes, Carla Redondo y en la voz Toica. Esperamos que nos acompañen en las actividades que estaremos anunciando a través de nuestra página de Facebook y en los diferentes espacios, en el marco para atender el compromiso, para sostener esta lucha, esta exigencia de no violencia, de igualdad, de acceso a la justicia para todos, para todas, para todos. Entonces, pues no me resta más que decirles hasta pronto. Hasta luego.